¿esto le va a hacer daño a nuestro país o va a mejorar a nuestro país? Porque en realidad hay adolescentes que sí son sicarios. Mire, yo creo que esto ha sido una patinada más del Congreso, ¿no? Avalado por la señora Boluarte, porque A presentar a mis invitados que básicamente vamos a hablar de esta ley que ha aprobado el Ejecutivo, que es ingresar al Código Penal y tratarlos como adultos a los adolescentes de 17 de 16 y 17 años en delitos graves. Por supuesto, vamos a tener a las dos posiciones, ¿no? A favor y en contra. Pero yo quiero darle la bienvenida a mis dos invitados y que analicemos un poco lo que acaba de decir el ministro, que me parece atroz. Vamos a hablar nosotros y le doy la bienvenida a Reinaldo López, abogado constitucionalista, y a Juan José Quispe, abogado penalista del IDL. Bienvenido a los dos. Bienvenido, doctor López. ¿Cómo está? Bienvenido, exitosa. Gracias, Karina. Un honor estar aquí contigo. Muchas gracias, doctor Quispe. Bienvenido. Karina, gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Doctor Quispe, empiezo con usted porque varias veces hemos hablado de derechos humanos y me llama la atención que el ministro Astudillo hable de grupos hostiles y que él llegó, se sentó en el ministerio y que para él no eran grupos hostiles y por eso no hicieron nada, y que recién los han calificado como grupos hostiles porque han matado a 13 trabajadores en los alrededores de La Poderosa. Entonces eso quiere decir que no hicieron inteligencia, no sabían que era minería ilegal, no saben que trabajan con explosivos, no sabían que ya había un estado de emergencia, no sabían nada, estaban desconectados con la realidad. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista de la legalidad y del Código Penal, ¿no? Mire, definitivamente que tenemos a un ministro, tanto el de Defensa como el de Interior, que creo que son ministros de gabinete, como decimos, de escritorio. Despacho, de escritorio, y no ven más allá de la realidad. ¿Cómo es que Patás hace un año está en estado de emergencia? ¿Cómo Patás se está convirtiendo en lo mismo que pasa en el Brain, donde usted, dígame, Karina, que siempre informa a la población, ¿cuántos años están por capturar a los Quispe Palomino en el Brain? ¿Y cuánto dinero se da para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional para combatir a ellos? Y no caen. Y no hay rendiciones claras de cuánto se gasta. No hay rendición de cuentas y ahí hay una suerte de delitos contra la corrupción, ¿no? Delitos que cometen los líderes que están tanto del Ministerio de Defensa como del Ministerio de Interior. ¿Por qué recién ahora se entiende que estos grupos que están en Patás son considerados grupos hostiles? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un segundo grupo, Karina. Porque el primer grupo ha sido en noviembre del año pasado, donde descubrió unas fosas con 13 personas, curiosamente, ¿no? Y ahora descubrieron otra matanza con 13 personas más. Parece que es un número cabalístico que el ministro no tiene la menor idea cómo lo va a combatir. Cree que lo va a combatir desde Lima, cuando en realidad la corrupción también tiene que ser combatida en Patás. Y ha mandado a policías que no sabemos cuál es su grado de limpieza dentro de una investigación que puedan tener, ¿no? Doctor López, ¿usted cómo analiza esta situación tan compleja en Patás desde el punto de vista del derecho y lo que ha dicho el ministro de Defensa, que es un ministro que se supone que es operativo, que es para manejar tropa, porque allí está la tropa, se supone fuerzas combinadas, el ejército y todos los militares con la policía, pero él ha dicho que recién hay fuerzas hostiles porque antes no los habían detectado o que no cumplían las condiciones para ser llamadas fuerzas hostiles. Bueno, yo creo que es un insulto a la inteligencia de los peruanos y además es una falta total que demuestra la poca idoneidad en el cargo que el señor está ejerciendo. Esto de Patás, como bien lo ha dicho el doctor, no viene de ahora, esto viene del 2023, hay una cantidad de muertos, hay una cantidad de delitos que se vienen cometiendo allí, que todo el mundo lo sabe, y no es posible que un ministro venga a decir que no, que cuando él ingresó no había absolutamente nada y que recién se entera. ¿Cómo se va a enterar recién cuando esto es un vox populi? Además, hay un tema bien importante, no hay inteligencia, no hay operatividad y además
yo tengo algo muy claro acá. Este tipo de delincuencia social no se puede combatir cuando también la delincuencia está esquistada en el aparato estatal. Aquí hay una serie de corrupción. Gobierno regional, gobierno central, gobiernos distritales, policía, Ministerio Público, Poder Judicial. Todo el mundo sabe lo que sucede allí en Patás. El dinero que se mueve, 2.000 millones de dólares anuales. Es lo que la minería ilegal cobra sin dar cuenta a nadie. Y de esos 2.000 millones de dólares anuales, mucho se va en coimas, en pagar jueces, fiscales, policía y todo lo demás. Entonces, ante una situación donde no hay un orden, no hay inteligencia, no hay una estrategia clara, no hay un plan integral, todo lo que se diga va a quedar en nada. Y peor, si la cabeza, estamos viendo, el que tiene que idear ese plan, el que tiene que dar la solución, no tiene la mínima idea de lo que va a hacer, entonces esto va a ser simplemente, va a seguir siendo un desastre, va a ir de mal en peor. En realidad, indignante lo que acaba de decir el ministro de Defensa. Nosotros nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial, pero regresamos con el tema que nos convoca, que es precisamente la Defensoría del Pueblo ha listado una demanda contra la ley que incorpora a menores al sistema penal. Esta ley ha causado controversia, pero también tiene muchos adeptos. Hay personas que quieren que se incorpore a menores de edad de 16 y 17 años, porque yo he recibido llamadas telefónicas aquí en Exitosa, se abren los teléfonos y la gente nos dice: cuando maten a tu familiar y sea un sicario con 17, 16 años, son irrecuperables, pero también hemos tenido al defensor del pueblo diciendo: estos son personas o adolescentes producto del olvido del Estado y de la sociedad. Entonces, vamos a hablar precisamente de eso con nuestros invitados, un abogado constitucionalista y un abogado penalista. La modificación del Código Penal para incorporar como responsables penales a los adolescentes. Esto ha sido promulgado ya por el Ejecutivo el día sábado y se va a incluir con responsabilidad por delitos muy graves a los adolescentes de 16 y 17 años. Doctor Juan José Quispe, ¿esto le va a hacer daño a nuestro país o va a mejorar a nuestro país? Porque en realidad hay adolescentes que sí son sicarios. Mire, yo creo que esto ha sido una patinada más del Congreso, ¿no?, avalado por la señora Boluarte, porque a mi modesto entender, esta ley nació muerta. Porque si nosotros vamos a regular, primero, por lo que dice la calle, segundo, porque queremos tener mayor simpatía de la que ahora goza la señora Boluarte y el Congreso, menos del 5%, entonces vamos a sacar y vamos a aprobar y no vamos a reflexionar sobre estas leyes que son inconstitucionales, que son contra las convenciones adoptadas por el Perú, pero sobre todo que pone en tela de juicio el sistema de cómo se está llevando a cabo el procesamiento y la ejecución de las sentencias de los adolescentes infractores. Si nosotros hoy día escuchamos al señor presidente del Congreso, Karina, y él dijo que hay muchos casos de adolescentes que son sicarios, el Poder Judicial ha sacado su comunicado y ha dicho que menos de 2% son sicarios. Entonces, si tenemos un 98% que son los adultos mayores que cometen el sicariato, a mí me llama poderosamente la atención esta ley 32330, que dentro de esos delitos graves, como están sicariato, violación con muerte y demás, no está el formar parte de organizaciones criminales. Dígame, ¿un adolescente mata porque quiere matar o el sicariato es un crimen por encargo? Es un crimen por encargo. Por tanto, hay una organización criminal de atrás. Trata de personas, minería ilegal, tal ilegal, etcétera. Entonces, si nosotros vamos a tener esto, definitivamente que estamos teniendo y vamos a tener una justicia en donde adolescentes que no cometen delitos sino infracciones sean juzgados igual que adultos mayores y sean puestos en establecimientos penales donde dice el rótulo: vamos a ponerlos en establecimientos penales diferenciados de los adultos. Yo te digo, Karina, ayer ha dado un reportaje en televisión donde en Aucayama, para irse de un pabellón a otro, tenía un costo la llave.
Entonces, ¿qué van a hacer las organizaciones criminales? Para que estos menores no hablen, los pueden llevar y contratar a otros sicarios dentro de los penales y simplemente los matan. De acuerdo. Ahora quisiera saber la posición del doctor Reinaldo López, porque la Defensoría del Pueblo ha informado que van a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley 32.330, precisamente porque va en contra de los tratados internacionales que hemos firmado y los derechos de los niños y adolescentes. ¿Cuál es su posición? Mire, yo tengo una posición un poco diferente. Creo que la delincuencia se tiene que combatir con mano dura, medidas drásticas, pero también medidas preventivas paralelas, que es lo que a mí realmente más me preocupa. Con respecto al tema de esta ley, yo considero que el artículo 44 de la Constitución dice lo siguiente: el Estado debe proteger a su población en cuanto a su seguridad. Y el Tribunal Constitucional también ha señalado que no hay ningún derecho ni principio absoluto, sino que estos derechos o principios tienen límites en base a la ejecución o efectivización de otros derechos, como el derecho a la vida, derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, que es un bien jurídico constitucionalmente relevante. Entonces, desde ese punto, tanto el artículo 139, inciso 22 de la Constitución, que establece que los adolescentes tienen que tener un trato diferenciado, penalmente hablando, y la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40, dice lo mismo. Yo pienso que esto no puede ser interpretado de manera absoluta, sino que se debe interpretar de manera relativa. Porque para empezar, la ley no está eliminando el sistema penal juvenil diferenciado. Simplemente está diciendo que aquellos adolescentes de 16 y 17 que cometan delitos de extrema gravedad como sicariato, extorsión, violación de menor, terrorismo, entre otros más, van a tener que ser procesados como adultos mayores. En ese sentido, no es que van a ser todos los adolescentes, sino solamente ellos. Por otro lado, no se vulnera tampoco el derecho al debido proceso, porque van a tener que seguir un proceso judicial que con todas las garantías el juez va a sentenciar. Y además, la edad también puede ser un atenuante para que el juez no imponga medidas pues tan drásticas como estos delitos tienen en muchos casos. Y finalmente yo quiero señalar aquí que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40, si bien señala que todos los adolescentes y menores tienen que tener un trato diferenciado, en ningún momento la Convención elimina o prohíbe que en casos excepcionales, como por ejemplo aquí un clamor popular de salvaguardar la seguridad ciudadana, de velar porque justamente cada vez matan sin más ni más a nuestros ciudadanos, pueda contemplarse excepciones a estos adolescentes y tratarlos como adultos. Y es más, hay legislaciones en el mundo que lo contemplan. Estados Unidos, Reino Unido, Filipinas. Entonces, su posición claramente es que sí, los adolescentes de 16 y 17 años sí deben ser tratados como adultos, sí, por el grado de criminalidad que hay en este momento. Lo único que quiero tener una tingencia es lo que me preocupa es, efectivamente, y ahí sí le doy la razón al doctor, es el tema de que la ley dice que van a tener un proceso justo, se le va a sentenciar en pabellones diferentes, pero el problema es los centros penitenciarios, que en este momento están con un grado de hacinamiento total y que además esto solamente puede quedar en letra muerta. O sea, si bien puedes aplicar una ley drástica, comienza con lo otro también, porque si no, la cura va a terminar siendo peor que la enfermedad. Pero usted es constitucionalista. ¿Esto no colisiona con los tratados internacionales o lo que usted me ha dicho, que todas las leyes no son escritas en piedra, todas son manejables y se moldean de acuerdo a las necesidades? Son evolutivas y se pueden flexibilizar de acuerdo a los bienes jurídicos constitucionales que están en juego. Como te vuelvo a repetir, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40, establece el trato diferenciado a los adolescentes, pero de ninguna manera, en ningún lado, niega la posibilidad de que hayan excepciones a ello y que a ciertos adolescentes que cometan delitos de gravedad se les puede imponer medidas más drásticas. ¿Qué es lo que se hace cuando la población, doctor Quispe, no está de acuerdo con lo que dice convenciones ni la Defensoría del Pueblo, sino exige mano dura porque
estamos pasando por una época donde lamentablemente la inseguridad ciudadana asusta a todos. Nosotros hemos abierto teléfonos, se lo comentaba, y es tristemente es algo que es un termómetro para nosotros, ver que la gente, que los peruanos, que los ciudadanos, nuestros hermanos, tienen terror, tienen miedo, y tienen miedo a la moto, tienen miedo a la gente, tienen miedo al extranjero, tienen miedo al chiquillo, a ese adolescente que está quizá con un casco y que puede ser un sicario. Entonces, ¿qué se hace con esta impopularidad? Y piensan que son irrecuperables. ¿Qué se hace desde el Estado que no funciona y que además ya lo promulgó? Bien. Ciertamente tenemos con el doctor posiciones totalmente diferentes, ¿no? Porque primero hay que ponderar los derechos. Es cierto, los derechos no son absolutos, constitucionales, pero también hay que ponderar los derechos que forman parte del derecho nacional en virtud de la 14ª disposición final y transitoria de la Constitución, que dice que todos los derechos fundamentales contenidos en esta Constitución son de acuerdo a los derechos humanos, los tratados de derechos humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Por tanto, habría que hacer un control difuso, un control constitucional, y eso es lo que también llama la atención, pero es importante señalar que ha dicho el Poder Judicial, como en otras leyes que son contrarias a convenciones ratificadas por el Estado peruano, tiene que aplicar el control difuso y en ese caso inaplicar la ley, porque estaría rompiendo estándares internacionales. Claro, pero yo me pongo del otro lado y vuelvo sobre lo que me dice la gente cuando yo abro los teléfonos y los derechos humanos del muerto, que de repente es el mejor alumno de la universidad y lo mató un adolescente de 17 años que se va solamente a un reformatorio por 5 años. Correcto. Ahora yo le respondo a lo siguiente. Yo hay más miedo que al delincuente en moto le tengo al policía, porque el policía es corrupto, porque el sistema policial... Pero estamos hablando de un caso en específico, ¿no? Estamos hablando de un caso específico, pero ¿quién los detiene? No ha salido el anterior ministro Santibáñez diciendo tal persona es líder de una organización y lo saca como detenidos cuando no lo son. Entonces, si tenemos una justicia, sobre todo la policía, y que el Congreso le ha dado la facultad de investigar preliminarmente, estamos hablando de que tenemos al enemigo en casa, porque un delincuente no puede investigar a otro delincuente. ¿Y qué se hace con estas personas? Ahí viene el gran problema del Estado. Con los menores infractores entre 16 y 18 años, entre 14 y 18 años, mire cómo saca la propia ley. Yo le voy a decir la ley, justo lo que hablaba el doctor. Modifíquese el artículo 20 del Código Penal. Dice, está exento de responsabilidad penal el menor de 18 años, salvo los menores entre 14 y 18, que cometen ciertos delitos. Entonces, no es contradictorio, ¿cómo voy a decir? Está exento el de 18, pero los otros no están exentos. Entonces, el que tiene 18 exacto, a él sí está exento y los otros no. Ese es punto 1. Y punto 2, nuevamente, Karina, ¿por qué se ha excluido organizaciones criminales acá? ¿Acaso los adolescentes no, en algunos casos, no responden? A alguien sí responden de todas maneras, por plata. ¿Por qué no se quiere investigar eso? Porque hay gente del Congreso que estaría metida en eso, hay gente de la policía que estaría, como dicen en Patás, como dicen en Arequipa. Eso es lo grave. Y lo que acá se busca, y en eso hay que diferenciar, que cuando hay una justicia especial para adolescentes infractores, lo que se busca es, y esa es una responsabilidad del Estado, Karina, la rehabilitación, la resocialización, porque no quiere que cumplido los 18 años sea igual que un mayor de edad. Pero el Estado lamentablemente no hace. Usted ve, se han fugado de Maranguita, les pegan, les golpean. ¿Dónde está el Estado para supervigilar eso? ¿Dónde está la droga que ingresa ahí? ¿Dónde están los cuchillos y las armas que ingresan? Entonces yo creo que el Estado tiene que tener una política mucho más grande. Y la Defensoría del Pueblo va más allá de eso. Son adolescentes, niños que no tienen otra forma de vivir, sino que sobreviven en la calle. Les cerraron la puerta a todo, les negaron la salud, la educación,
hogares disfuncionales, no hay comida, no hay protección del Estado y algunas veces los empujaron a estos círculos de violencia y delincuencia. Usted nos decía una cifra del Ministerio Público, exactamente, hay 2% de denuncias del Ministerio Público que corresponden a menores de edad en delitos, ¿no? Entonces, acá sí hay una data que es una data fina, 1.51%, ¿no? Que son estos delitos cometidos por infractores, ¿no? Y de estas denuncias, ¿cuántos son los sentenciados ya por el Poder Judicial que se convierten en infractores de verdad? Porque denuncia es una cosa y los infractores de verdad. Doctor López, ¿no es del total 1.51% de denuncias, si pasamos a los sentenciados, no es de todo el 100% de la totalidad, no es una fracción minúscula? Sí, es una fracción minúscula por ahora, pero si esto no lo regulamos de alguna manera con una forma drástica, esto puede aumentar. Y eso puede pasar, al final podemos convertirnos como en Brasil en las favelas, ¿no? Algo así, o sea, la situación es cortar antes que. Pero me gustaría hacer lo siguiente. Yo sigo insistiendo que la ley para mí es constitucional y no es contraria a las convenciones. Pero, por un lado, están las víctimas de estos infractores que mueren por sicariato, por extorsión, o violaciones de menores, terrorismo, etc. Pero, por otro lado, también voy al otro plano. Que no se puede, una ley no te va a resolver el problema de la inseguridad. Esto tiene que obedecer a todo un plan. ¿Por qué? Porque, como bien dice el doctor, y ahí también le doy la razón, muchos de estos adolescentes caen en las redes de las organizaciones criminales, de cometer los crímenes, porque no tienen otra opción de vida, no tienen otra alternativa. Entonces, ¿dónde está el Estado para darles oportunidades en el ámbito del deporte, la cultura, el arte, el teatro? El Estado está totalmente ausente. Donde hay problemas, hay pobreza, extrema pobreza, donde estos jóvenes pasan hambre, donde muchas veces vienen de familias disfuncionales y nadie se preocupa por ellos. Entonces, acá hay dos caras de una misma moneda que hay que solucionar. Sí, definitivamente. Es un problema profundo, y claro que sí, que tiene mucho tiempo y estructural de nuestra sociedad. Doctor Quispe, lo que nos acaba de decir el doctor López es que él cree y sostiene que esta ley es constitucional y que no va contra el sistema supranacional, es decir, contra los organismos o todas las leyes que hemos firmado con los organismos internacionales. ¿Usted cree lo contrario? Sí, yo creo lo contrario. Creo que no solamente respetable su punto de vista del doctor, a quien a pesar de su juventud es una persona muy pensante y eso es bueno, a los jóvenes valores. Gracias. Pero el tema es el siguiente, Karina. El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, todos han dicho y han establecido que es inconvencional, es decir, va contra la Convención de los Derechos del Niño ratificado por el Estado peruano. ¿Qué ha dicho la Defensoría? Igual que el Ministerio Público, ha dicho que van a interponer una acción de inconstitucionalidad. Y será el Tribunal Constitucional quien determine si efectivamente es una ley convencional, constitucional y que no ataca al interés superior del niño, a la etapa que debe tener un niño dentro de un niño considerado por la Convención entre 14 y 18 años, ¿no? Pero que nosotros tenemos que ver algo muy puntual, Karina. Tenemos que ver, o los recogemos y resocializamos a esta gente, o lo dejamos, como dice el doctor, secuestrados prácticamente por organizaciones criminales, que es su única forma de, en algunos casos, tener un sustento para su hogar. Yo creo que desde esa perspectiva estaríamos castigando punitivamente solamente al presunto autor directo, pero no al que le mandó, porque no dice nada sobre organizaciones criminales para esta nueva ley y sobre todo, Karina, complemento lo que dice el doctor, las cárceles están completamente en un exceso, pero impresionante.
Pero desde 2015 no tenemos una cárcel para reos primarios. El San Jorge es un elefante blanco. ¿Y qué hace el gobierno? No hace absolutamente nada. En todo caso, por ahí podríamos comenzar para tener una cárcel especial con un tratamiento multidisciplinario a estos jóvenes y ver si se puede recuperar o no. Pero no le gatillemos una vez de que ustedes ya no se pueden recuperar y simplemente pues van a tener que ser juzgados como adultos. En este momento la ley está vigente. La ley está vigente, pero el juez puede hacer el control constitucional. Ajá, porque también hay que pensar en las familias que son que están de luto porque hay un adolescente que disparó. Y ese adolescente, porque yo he escuchado a las personas que dicen, ese adolescente asesino sabe pensar, ya estuvieron expuestos, crecieron en la calle, ya no son unos niños, ya no piensan como quizá lamentablemente el que vive en la calle ya creció más rápido. Es duro, pero ya no es ya no es igual como un chiquillo que crece en un hogar lleno de amor, ¿no? Y eso es culpa del Estado, pero totalmente, y justamente te quiero precisar algo. Siempre se cuestiona a los organismos de derechos humanos, del cual soy parte, y me siento muy orgulloso de ello, de que seamos pro delincuentes, pro terroristas, pro demás. Karina, nosotros también vemos por las víctimas. Y acá en este caso, ambos son víctimas. El adolescente por ser captado por una organización criminal y la víctima en sí, que es la familia del ejecutado por encargo, es la que pierde todo. Y la recuperación psicológica y la recuperación de toda la familia. Nadie le devuelve nada. Ni siquiera la señora Boluarte, que tiene el deber constitucional de respetar y hacer respetar la vida del peruano, pero no lo hace. Tenemos una policía muy corrupta, tenemos una fiscalía, ojo, que también se ha estigmatizado a la fiscalía. Si tenemos leyes, acuerdos plenarios, tenemos prisiones casaciones de la Corte Suprema, tenemos diferentes normas, sentencias del Tribunal Constitucional que impiden que una persona vaya a prisión preventiva y solamente tiene que demostrarle al juez qué cosa. No que lo vincule con los hechos, eso no interesa. Lo que tiene que demostrarle es que tiene arraigo domiciliario, laboral y familiar. Con eso es suficiente, Karina, para que los pongan en libertad. Entonces, las leyes que se han hecho para delincuentes de cuello y corbata se están aplicando para miembros de organizaciones criminales, incluidos adolescentes. Y eso es terrible. Muchísimas gracias a los dos. Hemos tenido las dos partes. Ustedes pueden sacar sus conclusiones. Yo sé que es un tema complejo y además en un momento tan delicado como el que está pasando en nuestro país, donde se respira miedo y la gente cada vez está más con más temor de salir a la calle y con más hasta rabia de que las políticas no funcionen. Muchísimas gracias por estar aquí. Reinaldo López, abogado constitucionalista, y Juan José Quispe, abogado penalista. Muchas gracias.